Ok, vamos a entonces a checar lo que es subject, object and possessive pronouns and adjectives. Aquí en la tablita tenemos lo que ya habíamos visto, los subjects, que es I, you, he, she, it, we, you, they. Los objects, que es me, you, him, her, it, us, you, them. Estos son los objetos o los object pronouns. Luego siguen los possessive adjectives, que ya también habíamos visto, como my, your, his, her, its, our, your y their. Y luego tenemos estos nuevos que son los possessive pronouns. Este es mine, yours, his, hers, ours, yours and theirs. Entonces, si se fijan, aquí se agrega, por ejemplo, en lugar de my, se dice mine, en lugar de your, yours, y etcétera, ¿no? Se les agrega por lo general una S, algunos cambian, algunos no. Entonces, aquí tenemos algún ejemplo de sujeto. Entonces dice I, el ejemplo, I work in Portland. Yo trabajo en Portland. Entonces estamos utilizando el sujeto I. Luego tenemos el object pronoun. El object pronoun es me, que es para el sujeto I, que es la primera persona, o sea, yo. Entonces este es como si dijera para mí. Entonces dice example, she gave me the book. Entonces aquí utilizamos el me cuando yo digo ella, she, gave, me dio, ella dio, ¿a quién? A mí, que el libro. Entonces cuando nosotros lo interpretamos decimos ella me dio el libro. Luego, aquí en el sujeto you, tenemos you like listening to music, que es como si dijéramos, a ti te gusta escuchar música, pero nosotros utilizamos aquí el sujeto you. El objeto pronombre también es you, entonces dice, Peter bought you a present, lo que significa, Peter te compró, ¿a quién? A ti, un regalo. Peter bought you a present. En el he, dice, he lives in Seattle. Entonces, este sujeto lo estamos utilizando aquí y el objeto sería him. She told him the secret. Es como si dijéramos, ella le dijo a él el secreto. She went on vacation last week. Entonces aquí decimos, she went on vacation last week. Ella se fue de vacaciones la semana pasada. Y ese sería el sujeto. El pronombre, el objeto sería her. I asked her to come with me. Entonces lo que estaríamos interpretando como yo le pregunté a ella o le pedí a ella que viniera conmigo. En el sujeto it, este lo estamos utilizando para el día, entonces dice it seems hot today, como que hoy parece caluroso el día de hoy. Entonces cuando lo utilizamos como pronombre, como objeto, diríamos it. Jake gave it to Alice, como Jack se lo dio a Alice. ¿Qué le dio? Pues no sabemos, pero se interpreta con ese it. Puede ser un regalo, etc. Luego en el we dice we enjoy playing golf. Entonces aquí sería nosotros disfrutamos jugar golf. Y luego ese we se transforma en us cuando es un objeto. Entonces dice the teacher taught us French. El maestro nos enseñó a quién, pues a nosotros, francés. Después vamos con el sujeto you, que se interpreta como el plural ustedes. Entonces dices, you can come to the party. Ustedes pueden venir a la fiesta. Ese you como objeto dice, I passed out the books to you last week. Dice, yo te pasé los libros, ¿a quién? A ustedes, o yo les pasé los libros a ustedes la semana pasada. Entonces ese you es el objeto. En they, dice, they are students at this school. Aquí utilizamos el sujeto they. Y entonces acá utilizamos them, que dice, the state provided them with insurance. Entonces dice, el Estado les proveyó a ellos, en them, with insurance, con un seguro.
Ese es hasta aquí los sujetos y objetos. Luego nos vamos a los posesivos. En los posesivos tenemos possessive adjectives y tenemos possessive pronouns. La diferencia está en el uso en cada oración. Entonces, por ejemplo, yo utilizo my. Dices, that is my house. Esa es mi casa. Ese es como yo los tendría que utilizar. El mine lo utilizo al final de la oración y puedo decir, that car is mine. Ese carro es mío. Entonces, ese mine significa mío o mía en el caso de una mujer. El your dice, your subject is English. Tu materia es inglés. Yours dice, that book is yours. Ese libro es tuyo. Ajá. Entonces es como lo interpretamos nosotros. Este yours es tuyo. Y esta es tú. El your es tú. Tu materia, your subject. Luego nos vamos con el his. His wife is from Italy. Que es su esposa, ¿de quién? Pues de él. Es de Italia. Y en el pronombre es el mismito, no cambia, no hay cambio en la conjugación. Entonces dices, that dog over there is his. Entonces dices, ese perro que está por allá es de él. Entonces este his se transforma en de él. Luego dice, her name is Krista. Su nombre de ella es Krista. Y acá dice, that house is hers. Esa casa es de ella. Entonces este hers significa es suya o suya de ella, pero es para el femenino. En el its, aquí aparece, its color is black. Its color is black. Pero pues según la regla no puede, algún objeto no puede poseer otro objeto. Entonces no habría como esa parte del pronombre its, pero sí puede ser posible, ¿no? Cuando por ejemplo decimos de alguna ciudad, entonces por ejemplo pudiéramos decir the street is its, que pudiera ser como la calle es suya. ¿La calle de quién? Pues de la ciudad. Estaríamos hablando de un sentido un poco literario, tratando de imaginar que pues la ciudad es un ser vivo y la calle le pertenece. Entonces aquí tenemos our car is very old. Entonces decimos nuestro carro es muy viejo. Entonces ese our es nuestro. Acá cuando decimos ours, dice that poster on the wall is ours. Aquí no hay mucha diferencia, pero sí hay diferencia en la conjugación en inglés porque tenemos que agregar una S. Entonces, that poster on the wall is ours. Ese póster en la pared es nuestro. Your como suyo, de ustedes, entonces digo, I have your tests corrected for you today. Dice, tengo sus exámenes corregidos para ustedes el día de hoy. Y en el yours como pronombre decimos the responsibility is all yours, que es la responsabilidad es toda tuya o suya. Y después tenemos el there, it's difficult to understand their meaning. Dice, es difícil comprender o entender su significado, su de ellos. Estamos hablando probablemente de varias palabras, entonces decimos their meaning. Y en el theirs, dice the house on the corner is theirs. La casa en la esquina es suya. ¿Suya de quién? Pues de ellos. Is theirs. Aquí abajo viene un pequeño quiz. Entonces dice choose the best option to fill in the blanks below. Escoge la opción que pues sea la más apropiada para rellenar los espacios en blanco. Using the correct form as a substitute for the words in parentheses. Usando la forma correcta como sustituto de las palabras en paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos Mary. Dice works at the National Bank. Entonces aquí pues utilizaríamos
she, her o he. Y ya tú tienes que escoger cuál es la respuesta correcta. Y aquí nos vamos hasta, son 20 ejercicios. Una vez que termines los 20 ejercicios, me mandas captura de pantalla de cuál fue tu resultado en lo que son subject y object pronouns y possessive adjectives and possessive pronouns.